Todos hemos leído. Todos hemos leído acerca de los milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, partiendo de la creación, Génesis 1, ahí vemos el primer milagro, ¿no? De la nada, el Señor creando todo, absolutamente todo, en 6 días. Hemos visto muchísimos milagros y vamos a seguir viendo milagros seguramente hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Tenemos varios ejemplos, hermanos, en la palabra. No sé, se me vienen a la mente Moisés y la zarza ardiente, todos han leído esto. Moisés abriendo y cruzando el Mar Rojo. No sé, Daniel en la fosa de los leones. El nacimiento virginal de Cristo, por ejemplo, otro milagro tremendo, sin intervención humana. Todos conocen a Eliseo, todos los milagros que ha hecho Eliseo. Han escuchado, han leído acerca de los milagros que hizo este tremendo profeta, apartando las aguas del río Jordán, sanando las aguas de Jericó, multiplicando el aceite de la viuda, reviviendo a un niño o muchacho, sanando a la gente que había comido un guisado envenenado, dando de comer a muchos hambrientos. A ver, ¿qué otros milagros hizo Eliseo? Sanando de lepra a Naam, el sirio, haciendo flotar un hacha, guiando a los reyes, etcétera, etcétera. Es decir, en Eliseo tenemos varios milagros, tenemos milagros en Elías, por ejemplo, la sequía que está registrada en primer libro de Reyes 17, desafiando al rey Acab, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 a.C. hasta el año 853 a.C., etcétera, etcétera. Tenemos varios milagros, hermanos, registrados en la palabra. Elías profetiza, por ejemplo, una sequía durante 3 años que iba a venir sobre la tierra como consecuencia de la maldad de este rey Acab. Tenemos varios milagros también relacionados con Elías. Los capitanes y sus hombres, por ejemplo, que son consumidos por el fuego. Eso está registrado en segundo libro de Reyes 1:10. Y quiero leer Santiago 5:17. ¿Qué dice Santiago 5:17? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿No? Esto es lo que hizo Elías. Tremendas cosas sucedieron en este tiempo. También la harina y el aceite se multiplicaron, el niño que revive, etc. Vamos a leer un ejemplo de todo esto que les estoy contando, de los milagros tremendos que están narrados en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes 17, desde el versículo 8 hasta el 16. Repito, primer libro de Reyes 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, acabamos de escuchar un relato impresionante. Un relato tremendo que está registrado en la palabra en el Antiguo Testamento, que muestra 2 milagros muy fuertes, 2 milagros donde Dios interviene en el curso normal de los hechos, de la naturaleza de los hechos, y hace que, en primer lugar, se multipliquen el sustento, el alimento de una viuda que estaba pasando una hambruna tremenda, no solo ella, sino toda la gente en esa época, una sequía, una hambruna bárbara. Y Elías se aparece y le pide cosas inimaginables, y la viuda actúa de acuerdo al pedido del profeta. Y seguido esto, después muere su hijo, ¿no? Y luego vemos una resurrección tremenda efectuada por Dios a través del profeta Elías, ¿no? Entonces son milagros, son cosas que si a una persona le cuentas, normalmente no, las probabilidades que te crean son muy bajas, ¿no? Milagros que están registrados en la palabra, ¿no? Otro milagro tremendo, nosotros hemos visto, hemos leído la resurrección de Lázaro, por ejemplo, ¿no? La resurrección de Lázaro, cuando Lázaro había muerto y ya estaba al 4.er día, y el Señor Jesús lo levanta de la muerte. Otro, igual, un milagro fuerte, fuerte, la hija de Jairo, cuando el principal de la sinagoga va a los pies del maestro, le pide que sane a su hija que estaba muy enferma, y en medio de eso aparece una mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años y le toca el manto en medio de todo este problema, digamos, por el que estaba pasando Jairo, porque su hija estaba enferma. Ocurre que al Señor le tocan el borde del manto, y la mujer esta queda sana, generándose otro milagro y, por supuesto, retrasando el viaje de Lázaro, perdón, de Jesús a la casa de Jairo. Luego tenemos la llegada de Jesús a la casa de Jairo con un par de discípulos, y levanta de la muerte a la hija de Jairo y le dice, bueno, Talita Kumi, la levanta, tremendo milagro, y luego dice, por favor, denle de comer algo, y sigue su camino, ¿no? Y así vemos en los relatos del Nuevo Testamento varios, todos, yo me imagino que en este momento están pensando, están acordándose de varios milagros, no solo milagros que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sino milagros que el Señor ha hecho en la vida propia de cada uno de ustedes, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de tener, digamos, un milagro realizado por el Señor en sus propias vidas, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Saben que son cosas inimaginables, son cosas imposibles para la ciencia, para la naturaleza, para los médicos, etcétera, etcétera, pero que cada uno de ustedes ha vivido, si es que los ha vivido, digamos, ¿no? Haber visto milagros
Pero estoy seguro que acá en esta congregación hay mucha gente que sí ha tenido la bendición de recibir, de tener un milagro del Señor, ¿no? Ya el hecho de haber nacido de nuevo es un milagro, ¿no? Por lo tanto, todos deberíamos tener uno registrado que es el nuevo nacimiento. Se me viene a la mente el ciego Bartimeo, la conversión del agua en vino, la curación de los 2 ciegos que venían dando voces y gritos detrás del Señor pidiéndole que le sane de la ceguera, y el Señor se entra a su casa, ¿no? Y no les escucha. Aparentemente no les escucha, pero luego sí, una vez que los ciegos entran a la casa del Señor, reciben la vista. El Señor caminando sobre las aguas, el Señor multiplicando los peces, los panes, el Señor mismo resucitando, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimos milagros. Y para nosotros, hermanos, leer estos milagros en el Nuevo Testamento, leer estas maravillas, nos dan confirmación del poder y del mensaje de Dios al realizar estos milagros. Sin embargo, todo lo que he contado y todo lo que he relatado hasta el momento y los milagros que he puesto en la mesa, para el incrédulo son piedra de tropiezo, ¿no? Lo que para nosotros es una bendición, lo que para nosotros es un regocijo, lo que para nosotros es maravillarnos en nuestro Dios, lo que para nosotros es confirmar, digamos, el poder y la fe que tenemos en nuestro Dios, en el Señor Jesús, etcétera, etcétera. Para el grupo de incrédulos, esto, hermanos, es todo lo contrario, ¿no? Esto es una piedra de tropiezo, más bien que le hacen pensar que la religión son puros cuentos de hadas, son puros cuentos que son fantasías, son cosas que van en contra de la realidad. En el mundo en que ellos conciben o en la cosmovisión en la que ellos se mueven, no puede haber intervención divina, no puede haber una interrupción del orden normal de las cosas, ¿no? Cualquier relato de este tipo está rompiendo leyes naturales, está rompiendo curso normal de las cosas y no puede ser verdad. No puede ser verdad. Estos son simplemente relatos, son fantasías, es mito, cuento, etcétera, etcétera, simplemente porque están yendo en contra de las leyes naturales establecidas en el sistema, ¿no? El fuego consume cuando está ardiendo, los leones comen lo que tienen al alcance, los nacimientos ocurren luego de una concepción humana entre hombre y mujer, los muertos seguirán muertos y permanecerán muertos y no pasará nada con ellos. Es el pensamiento, digamos, de estas personas que son incrédulos y que no comparten esto que nosotros acabamos de leer desde el inicio de este estudio. Lo que vamos a ver en este estudio, hermanos, en este capítulo dentro de la serie de apologética, es cómo vamos a responder a estas preguntas que nos hacen los incrédulos acerca de los milagros, ¿no? Por ejemplo, tú estás hablando de la resurrección de Lázaro o estás hablando de la resurrección de la hija de Jairo, etcétera, etcétera, y un incrédulo te hace objeciones, te hace planteamientos y te dice un muerto no puede revivir. Es imposible que una persona que haya muerto pueda revivir. ¿Cómo defiendes o cómo argumentas este tipo de cosas si no estás preparado, ¿no? Si no tienes los suficientes argumentos y solamente te limitas a decir, no, lo que pasa es que yo creo en mi Señor, ¿no? Y nada más. Entonces, el estudio trata de ver algunas preguntas, de cómo manejar este tipo de preguntas. ¿Cómo puedes defender con rigurosidad y con solvencia que los milagros son confiables, tanto en su posibilidad como en la credibilidad de ellos, ¿no? Si estás parado en una discusión con ciertas personas, ¿cómo tú puedes argumentar acerca de la posibilidad de los milagros y acerca de la credibilidad de los milagros, pero con buenos argumentos, ¿no? No simplemente diciendo, no, lo que pasa es que yo he leído en la Biblia y punto, ¿no? Entonces te pueden decir, bueno, tu libro es la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo puedes demostrar que esto sí es posible rompiendo, interviniendo o torciendo las leyes naturales que rigen en nuestro sistema?
¿no? De eso se trata este capítulo, este es el resumen, esta es la introducción, acabamos de hacer hasta aquí la introducción y lo que significa el tema de los milagros. El segundo par de preguntas que vamos a estar viendo muestra o va a mostrar en este caso que los milagros no violan métodos modernos de estudio, tanto el método científico como el histórico. Y luego vamos a ver cómo responder con bases religiosas que suelen ser normalmente la plataforma de los milagros y la parte donde se basan los milagros. Y finalmente vamos a ver con fundamentos bíblicos para argumentar los milagros de la Biblia como hechos reales. ¿Ok? Hasta aquí es la introducción del tema que nos ocupa esta mañana y probablemente nos va a ocupar un domingo más si es que el Señor lo permite, porque el tema en realidad es bastante amplio. La primera pregunta que tenemos que contestar, hermanos, es ¿qué es un milagro? ¿No? ¿Qué es un milagro? Esa es la primera pregunta básica. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la intervención divina, ¿ya? Un milagro es la intervención divina o la interrupción de un curso legal del mundo, lo cual produce un hecho inusual, pero intencionado, que de otro modo no ocurriría. Vuelvo a repetir, un milagro es la intervención divina en o la interrupción de el curso legal del mundo, lo cual produce un hecho inusual, pero intencionado, que de otro modo no ocurriría. Y voy a dar un ejemplo. Está Moisés en una encrucijada, ¿no? Está de frente, tiene el Mar Rojo y detrás tiene el ejército de Faraón. Si va hacia adelante, mueren ahogados y si se queda, son capturados por los soldados y de la misma manera mueren. Es decir, tienen un dilema sin solución. Tienen un dilema sin salida. Ir adelante es muerte, ir hacia atrás es muerte. Si no hubiera ninguna intervención divina, lo más probable es que Moisés y su pueblo hubieran perecido, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese momento? En ese momento hay una interrupción del curso legal del mundo, hay un evento inusual, pero intencionado. ¿Intencionado por quién? Por Dios, que hace que las aguas del Mar Rojo se abran de una manera sobrenatural, ¿no? Porque no es normal que las aguas de un río se abran en esa dirección, en ese tiempo, en esa manera para que pase un pueblo y luego se cierre, ¿no? Hay gente que dice, no, lo que pasa es que el mar Rojo no era tan profundo, ¿no? Y la gente pudo pasar tranquilo a pie, o sea, no era tan terrible pasar el Mar Rojo. Bueno, entonces, si fuera así, ¿por qué se murieron ahogados los de atrás, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas eso? Que los de atrás, o sea, no era tan profundo para los de adelante, pero para los de atrás sí era profundo. ¿Cómo es la cosa? Entonces, eso es un milagro, ¿no? Es una interrupción del curso legal del mundo, del curso normal de las leyes, del curso natural de las leyes y del sistema que produce un hecho inusual, intencionado, que cambia el curso de algún evento. Con esta definición, hermanos, se entienden las leyes naturales como la forma normal, como la forma regular en que el mundo opera. Ahora bien, el milagro ocurre como algo inusual, como algo esporádico, como algo no común, como algo que no pasa todo el tiempo y es específico y es un acto específico de Dios que trasciende el universo. ¿Ya? Eso es el milagro, eso es el concepto de milagro. Ahora, esto no significa que los milagros sean violaciones de la ley natural, ¿no es cierto? Y tampoco constituyen interposiciones o oposiciones a la ley natural. Voy a leer una frase de George Stokes acerca de esto, ¿no? Entre comillas. Dice George Stokes lo siguiente: puede ser que el evento que llamamos milagro no produzca la suspensión de las leyes que operan ordinariamente, sino que añada algo que opera a veces. En otras palabras, los milagros
no violan las leyes naturales y regulares de causa y efecto. Simplemente tienen una causa que trasciende la naturaleza, ¿no? Ahora, mucha gente, hermanos, desea que Dios haga milagros para probarse a sí mismo ante ellos, ¿no? Por ejemplo, es muy normal o muy común escuchar decir, si Dios hiciera un milagro o una señal o un prodigio, entonces yo creería, ¿no? Varias veces hemos escuchado esto. Si Dios se manifestara, ahí yo creería. Si Dios hiciera un milagro, una señal para mí, o si yo viera algo, una manifestación de Dios, entonces yo creería. Esta idea, hermanos, sin embargo, está en absoluta contradicción con las escrituras. ¿Por qué? Cuando Dios realizó poderosos, asombrosos milagros para los israelitas, ¿lograron estos que ellos lo obedecieran o le obedecieran? No, la respuesta es no. Dios se manifestó muchas veces ante este pueblo y con muchos milagros, y los israelitas constantemente desobedecían, constantemente se rebelaban contra Dios, constantemente le daban la contra, constantemente se oponían. Por esto Dios les decía pueblo de dura cerviz, ¿no? Cuando presenciaron todos estos milagros, por un tiempo les duraba la emoción, por un tiempo decían, oh, aleluya, gloria a Dios, etcétera, pero luego seguían en su vida normal de rebelión, de desobediencia, etcétera, etcétera. La misma gente, hermanos, que vio abrirse el Mar Rojo, que vio abrir las aguas a Dios al Mar Rojo, dudó más tarde si Dios sería capaz de llevarlos a conquistar a los habitantes de la tierra prometida, ¿no? Constantemente estaban poniéndole piedras de tropiezo a Moisés, constantemente estaban en dificultad tras dificultad, en oposición tras oposición, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que los milagros no fueron capaces de convencer a las personas. Lea la parábola en Lucas 16, del 19 al 31. No la vamos a leer hoy por temas de tiempo, pero en ella un hombre en el infierno le pide a Abraham enviar a Lázaro de entre los muertos para advertir a sus hermanos. Abraham le dijo al hombre que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tienen que leer Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Y esta frase está exactamente en el 31, ¿no? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, hermanos, con los milagros no se convence a las personas. Con los milagros no convencemos a nadie. Jesús realizó incontables, innumerables milagros. Sin embargo, la gran mayoría de la gente no le creyó. No le creyó. No creyó en él, y es más, no solo que no creyeron en él, sino que pidieron su muerte. Habiendo visto, hermanos, milagros tremendos, habiendo visto al Señor levantar a Lázaro de los muertos, poco tiempo después, esa misma gente que vio al Señor levantar a Lázaro de la muerte, después de haber estado muerto 4 días, esa misma gente pidió su muerte y de hecho la logró que el Señor vaya a la cruz. Si hoy día, en la actualidad, si hoy, en 2022, Dios realizara los milagros como los que hizo en el pasado, similares de ese tipo, de ese porte, milagros de ese estilo, ¿qué creen que pasaría? ¿Creerían que la gente se convertiría o no? Pasaría exactamente lo mismo. Tendríamos exactamente el mismo resultado. La gente quedaría asombrada, la gente quedaría maravillada por un tiempo, la gente diría aleluya, gloria a Dios por un tiempo, creería en Dios por un corto tiempo, pero luego volvería a su normal rutina y a su incredulidad. Es porque los milagros no tienen la capacidad de generar fe en las personas. La fe superficial sí, digamos, la fe sería algo superficial
y de corto alcance, de corto tiempo, y desaparecería al momento en que algo inesperado o aterrador o contrario ocurriera. Porque una fe basada en milagros, hermanos, una fe basada en eventos milagrosos no es una fe madura. Dios realizó el milagro más grande de todos los tiempos al venir al mundo. Es decir, el milagro de la encarnación, Dios hacerse hombre, nacer de una mujer, venir como un bebé en forma humana de Jesucristo para morir en la cruz, es un milagro inexplicable, ¿no? Es uno de los milagros más grandes que la humanidad ha podido ver, ¿no? Para digamos, Jesús nacer, ir a una cruz, morir por nuestros pecados, lo que dice Romanos 5:8, para que pudiéramos ser salvos, Juan 3:16, etcétera, etcétera. Es un milagro tremendo, pero que tampoco ha logrado persuadir al mundo, ¿no? El mundo sigue siendo incrédulo, ¿no? En general, el mundo es incrédulo. Pero Dios aún realiza milagros, ¿no? Sí, no como en esa época, no como los milagros del porte que hemos leído en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, quizás menores, porque estamos en otro tiempo, estamos en otra época, hay otros objetivos, Dios está en otra parte de su agenda, pero no quiere decir que Dios hoy no realice milagros, ¿no? Eh, de hecho, yo personalmente, es una opinión personal, pienso que Dios sigue haciendo milagros, a pesar de que la propia iglesia evangélica, ¿no? Dentro de nuestra propia iglesia, hay corrientes cesacionistas y hay corrientes que sí sostienen que todavía hay continuistas, ¿no? Que todavía Dios sigue realizando milagros. Ahora, hay muchos milagros que Dios está realizando hoy en día, pero que simplemente están pasando inadvertidos o están siendo negados, ¿no? Están siendo negados, están diciendo, no, esto no es un milagro, esto es algo que fue normal, etcétera, pero no atribuible a Dios, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que hoy no necesitamos más milagros, ¿no? Hoy no necesitamos más milagros porque la tarea de Jesucristo ha sido culminada, ha sido cumplida. Lo que necesitamos es otra cosa, ¿no? Lo que sí necesitamos es creer en el milagro de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Eso sí, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Creer en el milagro de la salvación que ya ha ocurrido por una única vez y para siempre a través de la fe en Jesucristo. Entonces, si no son necesarios, ¿cuál fue en este caso y cuál es el propósito de los milagros? ¿Por qué el Señor hacía milagros? ¿Por qué los profetas hacían milagros? Si yo acabo de decir hace unos minutos que los milagros no cambian tu fe, si los milagros no influyen en tu fe, ¿por qué hacían milagros? ¿Por qué los profetas hacían milagros? ¿Por qué Jesús hacía milagros? Esa es una pregunta importante que tenemos que responder. Hermanos, el propósito de los milagros era el siguiente: autentificar a aquel que realizaba esos milagros. Dicho de otra manera, era comprobar, certificar que aquel que estaba haciendo los milagros realmente venía enviado por Dios. Realmente era un mensajero fiel enviado por el Señor, ¿no? No era cualquiera, no era un falso, porque acuérdense que siempre hay falsos profetas, siempre hay falsos maestros, siempre hay falsos. Entonces, para validar, para certificar que aquel que se presentaba delante de la gente haciendo algo o dando un mensaje era validado o era autenticado haciendo algún milagro, ¿no? Hechos 2:22, Hechos 2:22 declara lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos
lo sabéis. Fíjense lo que está diciendo acerca de Jesús Nazareno. Dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿cómo? ¿Cómo es un varón aprobado por Dios entre vosotros? Con las maravillas, con los prodigios y las señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y lo mismo se dice, o sea, con esto están validando, están autenticando que Jesús de Nazaret fue un varón enviado auténticamente por Dios para hacer este tipo de cosas y para dar un mensaje. Y lo mismo se dice de los apóstoles, ¿no? De los apóstoles y de los profetas. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y acá se está refiriendo a los apóstoles. Y esto que acabo de leer está en segunda carta de Corintios 12:12, ¿no? Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Para qué, hermanos? Para validar, para certificar, para autenticar que estos apóstoles realmente estaban hablando en nombre de Dios y no en nombre de cualquier otro. Entonces, ese es el propósito de los milagros. Esa es, digamos, la razón por la cual o por las cuales ellos hacían milagros. Ahora, hablando del Evangelio, Hebreos 2:4. ¿Qué dice Hebreos 2:4? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? Entonces, Dios testificaba juntamente con ellos y les daba para que hicieran señales, prodigios, milagros, portentos, repartía dones del Espíritu Santo según su voluntad, etcétera, etcétera, para validar que lo que esta gente hacía era genuina, venía realmente de parte de Dios. Nosotros tenemos ahora la verdad de Jesús registrada en la Escritura, ¿no? En la palabra. Tenemos la autenticidad de la palabra. Tenemos también los escritos de estos apóstoles impresos en esta palabra. Jesús, tanto Jesús como sus apóstoles, como lo que está escrito en la Biblia, toda la palabra que está escrita en la Biblia, ahora constituyen, hermanos, la piedra angular, ¿no? Y el fundamento, la base de nuestra fe, como dice Efesios 2:20. Entonces, todo lo que ya hizo y dijo Jesús, todo lo que dijeron, hicieron sus apóstoles y todo lo que está escrito en la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, constituyen la piedra angular, la base y los fundamentos sobre los que se fundan nuestra fe, ¿no? En este sentido, los milagros ya no son necesarios, porque ya el edificio ha sido construido completamente. Las bases han sido puestas, se ha edificado sobre esa fe, sobre ese fundamento, y la obra está completa, ¿no? ¿Por qué, hermanos, digo que la obra está completa? Porque el mensaje de Jesucristo y el mensaje de sus apóstoles ya ha sido certificado, ya ha ido al mundo, y además ha sido detalladamente registrado en todas las escrituras, ¿no? Por esto digo que hoy día ya no son necesarios los milagros. Ojo con lo que digo, ya no son necesarios los milagros. Pero aún así, Dios en su soberana voluntad aún sigue haciendo milagros. Él tiene sus razones, él tiene sus pensamientos, sus voluntades de por qué continúa haciendo milagros. Y yo digo que Dios continúa haciendo milagros porque yo personalmente veo que Dios sigue haciendo milagros. Yo no sé ustedes, yo no sé la experiencia en sus vidas, en sus días que han vivido, si es que han percibido o que Dios ha hecho milagros en sus vidas o no, pero yo percibo que sí, y esto hablo a título personal, que Dios aún hace milagros a pesar de que los milagros ya no son necesarios. Es decir, podría Dios suspender el hacer milagros y no cambiaría nada. Todo seguiría igual. Mi fe no cambiaría,
los propósitos no cambiarían, la agenda de Dios no cambiaría, el plan de Dios no cambiaría en absoluto, porque la obra está completa, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios continúa haciendo milagros. Al mismo tiempo, no debemos necesariamente esperar que Dios haga milagros en nuestras vidas. Podemos pedir cosas, claro que podemos pedir, pero no debemos esperar necesariamente por todo esto que acabo de decir, que ya ha sido completado y está registrado absolutamente todo en la palabra, ¿no? Puede ser que pidamos algo y Dios no los conceda, y puede ser que pidamos algo y que Dios no lo conceda, como de hecho pasa, ¿no? Vemos hermanos en nuestro día a día orando, pidiendo sanidad, vemos a muchos que el Señor sana, pero vemos a otros que no sana y se los lleva, ¿no? ¿Y cómo queremos explicar esto? Y la única cosa que se nos viene a la mente es decir, seguramente no tenía fe el hermano. Y la verdad que no sabes si tenía fe o no tenía fe. No, no puedes decir eso, ¿no? Dios es soberano también, ¿no? Dios a lo mejor tenía en su soberanía llevársela a esa persona y punto. No es que está obligado a sanar a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿Dios sana? Sí, claro que sana. ¿Dios está en su voluntad sanar? Por supuesto que sí. ¿Pero está obligado a sanar a todos? No. No está obligado a sanar a todos. Porque hay algunos que no los va a sanar. ¿Por qué? Porque se los va a llevar. Porque ya le llegó la hora. Ahora, ¿son posibles los milagros? Esta es otra pregunta. Es una pregunta elemental. ¿Son posibles los milagros? Nosotros los cristianos, por supuesto que sí. De hecho, creemos en los milagros. Sin que hayamos visto milagros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, yo estoy seguro que acá ninguno se cuestiona que Lázaro haya resucitado, ¿no? Yo no creo que haya, digamos, un cristiano eh, genuino que se cuestione si Lázaro resucitó o no. ¿No? Yo creo que todos creemos en lo que está escrito en la palabra y creemos en todo lo que hizo nuestro Señor. Entonces, la pregunta más elemental que tenemos que responder es si los milagros son posibles, si los milagros son posibles o no. Si no lo fueran, apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa, ¿no? Y paramos de hablar de este tema, ¿no? Si no fueran posibles los milagros, ¿qué hacemos discutiendo acá, hermanos, en este tiempo, en esta mañana de domingo, acerca de los milagros? Si los milagros no fueran posibles, por supuesto que son posibles y por eso estamos estudiando este tema. Ahora, si lo son, si son posibles, debemos contestar el argumento que los muestra como si fueran absurdos, porque hay muchos argumentos que hablan acerca de que los milagros son absurdos, son inimaginables, son imposibles. Y voy a dar un ejemplo. El argumento que presenta Benedict de Spinoza. El razonamiento que hace Benedict de Spinoza es el siguiente. 1. Los milagros violan las leyes naturales. 2. Las leyes naturales son inmutables. 3. Es imposible que las leyes inmutables sean violadas. 4. Por lo tanto, los milagros son imposibles. Este es el argumento que presenta Benedict de Spinoza acerca de los milagros. Y parecen bien razonables, ¿no es cierto? Bien razonables. A ver, vamos a ir. 1. Los milagros violan las leyes naturales. 2. Las leyes naturales son inmutables. 3. Es imposible que las leyes inmutables sean violadas. 4. Por lo tanto, los milagros son imposibles. Este es el argumento que presenta Benedict de Spinoza. Lo que yo te invito a hacer en este momento es a debatir con Benedict de Spinoza mentalmente. ¿Y cómo le responderías? Con estos 4 argumentos que él te ha dado. ¿Y cómo le responderías correctamente y de una manera igual razonable? Argumentando razonablemente. No diciéndole, no, lo que pasa es que mi Biblia dice, ¿no? Sino así, como él te presenta estos 4 puntos, como tú, cristiano, recibes estos 4 puntos, los procesas y le respondes, ¿no? Esto se los dejo como una tarea mental para que ustedes puedan hacer y para que podamos discutir el jueves algunos ejemplos de cómo rebatir este argumento que nos presenta
Benedict de Spinoza. Entonces, siguiendo con el estudio, nada entonces sucede en la naturaleza que contravenga en sus leyes universales, ¿no? Esto es súper razonable. Nada sucede en la naturaleza que contravenga en sus leyes universales. No, nada que no condiga con ellas y devenga de ellas, pues ella, la naturaleza, mantiene un orden fijo e inmutable. Entonces, ciertamente no podemos discutir la tercera premisa, ¿no? La tercera premisa que decía que es imposible que las leyes inmutables sean violadas. Nosotros no podemos discutir la tercera premisa, pues lo que es inmutable no puede ser transgredido ni dejado de lado. Cierto, hasta acá estamos bien. Pero, hermanos, la pregunta es la siguiente. ¿Son inmutables las leyes naturales? Esa es la pregunta. ¿Define Spinoza correctamente el milagro? Esa es otra pregunta. Si nos damos cuenta y atendemos correctamente el texto, parece que él mismo edifica sus premisas sobre su propio punto de vista, sobre su propia perspectiva, sobre su propio pensamiento, de que nada existe más allá del universo. Claro, él está pensando que nada hay más allá del universo porque es panteísta, pues, ¿no? Y hemos visto que los panteístas creen que Dios es el universo, que el universo es Dios y por tanto Dios está metido en todo y que no hay nada más allá del universo. Esa es su premisa, ese es su punto de partida. Para Spinoza no hay nada más por fuera del universo. De manera que una vez que él define la ley natural como fija e inmutable, obvio que es imposible que ocurran milagros, porque para Spinoza no hay nada por fuera del universo. La ciencia no nos dice lo que debe suceder. No, la ciencia nunca te va a decir lo que debe suceder. La ciencia describe lo que sucede. La ciencia describe lo que suele pasar en base a observaciones, en base a experimentos, en base a repeticiones. Lo que la ciencia simplemente hace es anotar lo que observa, ¿no? Simplemente tiras los dados y él te dice salieron 5 5, punto. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia muestra en base a la observación, en base a los experimentos, en base a las repeticiones, lo que sucede y pasa. La ciencia no muestra lo que debe pasar. Por lo tanto, nosotros no podemos descartar la posibilidad de los milagros por definición. No podemos. No podemos descartar la posibilidad de los milagros por definición. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. La ciencia muestra solo lo que pasa, no lo que debe pasar. Y Spinoza utiliza una definición de milagro que implica su tendencia contra lo sobrenatural. Claramente, supone que nada hay más allá de la naturaleza, que nada hay más allá del universo, que nada hay más allá de las fuerzas naturales que pudieran actuar en ella, de lo cual se desprende de su panteísmo, ¿no? Hemos visto que Spinoza es panteísta en el anterior capítulo. Ahora, en la medida que considera a Dios como parte de la naturaleza, en su pensamiento, en su concepción, en su filosofía panteísta, en la medida que considera a Dios como parte de la naturaleza o como no existente directamente, claramente el milagro no puede ser visto más que como una violación del orden natural. Pero esta figura está incompleta, ¿no? Porque no es, o sea, el pensamiento panteísta no es, no es el correcto del cual nosotros hemos argumentado y concluido en el capítulo acerca de otros dioses, ¿no? Ya hemos tenido un capítulo y hemos aprendido a argumentar acerca de otros dioses y otras religiones, no como el panteísmo. Ahora, volviendo al tema del milagro, la base del asunto es que si Dios existe por fuera del universo, si Dios existe por fuera del universo, los milagros son posibles. Claro, porque Dios está por fuera del universo. Si Dios no existiría o estaría dentro del universo, ese pensamiento sería correcto, pero tú y yo sabemos que Dios existe
por fuera del universo, porque el universo no ha sido autocausado ni ha sido causado a sí mismo. Por lo tanto, Dios está por fuera del universo, por lo tanto, no puedes definir que los milagros no son posibles, ¿no? Si Dios existe, los milagros son posibles. Si nada hay más allá del universo que pueda causar que algo suceda en él, entonces es posible que sea como ellos dicen. Ahora, la mayoría de los científicos va a pedirte una prueba. Claro, te vas a decir, ¿y ahora cómo me pruebas esto? ¿Cómo me pruebas que Dios existe? Y este tema ya lo has aprendido a responder en el capítulo 2 de esta serie. Por lo tanto, no podemos volver a repetir cómo probamos que Dios existe. Simplemente volvemos al capítulo 2, volvemos a ver nuestras notas del capítulo 2 y argumentamos contra aquel científico que te está pidiendo una prueba de que Dios existe. Y una vez que hemos establecido que Dios existe bajo el razonamiento teísta, no deísta, sino teísta, no podemos descartar los milagros. Por definición, no se los puede descartar. Ahora, la siguiente pregunta es que una vez que has argumentado que no se pueden descartar los milagros, debes aprender a argumentar y a debatir si los milagros son creíbles. ¿Son creíbles los milagros? Y acá comenzamos nuestro estudio acerca de que si los milagros son o no creíbles. El escéptico David Hume postuló lo siguiente. 1. Un milagro es una violación a la ley natural. 2. La experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes. 3. El hombre sabio adapta su creencia a la evidencia. 4. Por lo tanto, la experiencia uniforme equivale a prueba. Hay prueba directa y plena a partir de la naturaleza del hecho en contra de la existencia de cualquier milagro. Este es el razonamiento que nos presenta hoy en esta mañana el escéptico David Hume. Voy a volver a repetir para que nos quede grabada su argumentación. David Hume nos dice lo siguiente. 1. Un milagro es una violación a la ley natural. 2. La experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes. 3. El hombre sabio adapta su creencia a la evidencia. 4. Por lo tanto, la experiencia uniforme equivale a prueba. Hay prueba directa y plena a partir de la naturaleza del hecho en contra de la existencia de cualquier milagro. Esta es la presentación que nos hace en esta mañana David Hume acerca de la credibilidad de los milagros y nos dice claramente y nos muestra con estos 4 argumentos por qué los milagros no son creíbles. ¿Y quién es este señor? Hume fue un empírico, ¿ya? Para los que no lo conocen, David Hume fue un empírico, fue un filósofo, fue un historiador que nació en Escocia, pero que fue criado en Edimburgo, ¿no? Este señor sostuvo en sus estudios que se llega a conocer solamente examinando y ordenando, ¿qué cosa? La evidencia. Solamente mostrame la evidencia y con la evidencia vamos a trabajar. Si no tienes evidencia, no sirve para nada tu argumento. Si tienes evidencia, podemos avanzar. ¿Y cómo avanzamos cuando tienes evidencia? Esta evidencia tiene que ser histórica y tiene que ser real. ¿Ok? Así es David Hume. La ley natural fue la columna vertebral de su orden de pensamiento. La ley natural, los sistemas naturales, fueron su columna vertebral de su pensamiento, de su filosofía, de su modo de ver el mundo, que se oponía a cualquier pensamiento, ya sea de Dios o de milagros, porque no había evidencia. Rompían ese su orden, ese su sistema filosófico. Ahora, algunos consideran este argumento como prueba de que los milagros no pueden ocurrir, pero esto se refuta demostrando, ¿qué cosa se refuta? Demostrando que Hume presupone la pregunta al definir los milagros como imposibles. Hume presupone la pregunta ya en la definición de los milagros como imposibles. Es decir, Hume establece que nadie debería creer en milagros
porque toda nuestra experiencia sugiere que no suceden. Vuelvo a repetir. Hume establece que nadie debería creer en los milagros porque la experiencia de la mayoría de la gente sugiere que no existen, sugiere que no suceden. Eso utiliza Hume en su argumentación. Hume no presume la pregunta en su definición, sino en su evidencia. Y ahí está el problema. Hume no presupone la pregunta en su definición, sino que en la evidencia. ¿Qué hace? Presume saber que toda experiencia está uniformemente en contra de los milagros antes de observar la evidencia. Otra vez, presume saber que toda experiencia está uniformemente en contra de los milagros antes de observar la evidencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabe él que toda posible experiencia pasada y futura apoya y apoyará su naturalismo? ¿Cómo sabe él eso? A ver, yo puedo decir, basándome en el razonamiento de Hume, que todos los días en La Paz a las 2 de la tarde va a haber luz. Claro, no estoy hablando de las 2 de la mañana, ¿no? Todos los días a las 2 de la mañana va a estar oscuro, por supuesto que va a estar oscuro. ¿Por qué? Porque la evidencia, la experiencia pasada, histórica y real, muestra que todos los días a las 2 de la mañana está oscuro. Estoy hablando de La Paz, ojo, porque alguien me puede decir a las 2 de la mañana en La Paz, en otro lugar no son 2 de la mañana. No, a las 2 de la mañana en La Paz es oscura, o sea, La Paz está negra, sí, correcto. Pero yo puedo decir a las 2 de la tarde está con luz. Puede que esté nublado, un poco más oscuro, un poco menos oscuro, pero hay luz, digamos, ¿no? Sí, hasta aquí todos están de acuerdo. Pero ¿qué pasa si hay un eclipse total de sol? Ya no está así, ¿no es cierto? Ahí es donde falla el razonamiento de Hume. Él descarta absolutamente un hecho con la evidencia anterior. Y claro, para él, si solamente está basado en su evidencia histórica, recopilaciones pasadas, para él es imposible que a las 2 de la tarde esté oscuro. No, pero un ratito. A las 2 de la tarde de este día hay un eclipse total de sol y ahí se cae su evidencia. Ese es el problema. La única manera de estar seguro es predecir que los milagros no ocurren. Claro, y él los descarta. Por otro lado, puede decir que la experiencia uniforme de algunos, hasta de la mayoría de las personas, es contraria a los milagros. Pero hermanos, ¿qué pasa con la gente que sí ha experimentado milagros? ¿Qué pasa con la gente que sí ha vivido milagros en su vida? Que sí ha visto milagros en su vida, que sí ha visto sanaciones imposibles, sanaciones de una radiografía o de una tomografía de cáncer y al mes limpia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo explica el médico eso? El médico no explica eso porque la única explicación que hay no es la quimio, porque en un mes no puede estar limpio totalmente. Podría estar yendo camino de remisión, pero no limpio, ¿no? Pero ¿qué hace un médico que un mes ve todo complicado y al siguiente mes ve la misma tomografía de la misma persona limpia? ¿Qué pasa con esa experiencia? El médico lo único que te va a decir es, no puedo explicar, esto es un milagro, mandate feliz a tu casa y vuelves en 6 meses. Y ha pasado esto que estoy diciendo a mucha gente. Ahora, a mucha gente no le ha pasado y se ha muerto. A algunos les pasa, a algunos no les pasa. Pero sí ha pasado a mucha gente. A muchos no les ha pasado y se han muerto nomás, hermanos. Con todo y oraciones. Entonces, el problema acá es que Hume selecciona por consecuencia solamente la evidencia que le conviene. Claro, él selecciona la evidencia que le conviene y deja de lado el resto. De cualquier manera, él acá está cometiendo un error fundamental de lógica. ¿Cuál es eso? Estamos de acuerdo en la frase, un hombre sabio siempre adapta su creencia a la evidencia. Sí, estamos de acuerdo. Sin embargo, la mayor evidencia para él significa que es la que se repite más a menudo.
Ese es el problema. La mayor evidencia para él significa la evidencia que se repite más a menudo. De modo que cualquier hecho raro, que cualquier hecho aislado, nunca tendrá suficiente evidencia como los sucesos corrientes. Es como decir, ¿saben qué? Nadie gana la lotería. No, no es verdad que nadie gana la lotería. Es verdad que casi nadie gana la lotería. Tú compras un número de lotería y lo más probable es que no te vas a ganar nada, ¿no? Pero sí hay una persona que se gana la lotería. Una, en miles, en millones. Pero tú no puedes decir que nadie gana la lotería porque el 99,9% de las personas no ganan la lotería. Y ese es el razonamiento de Hume. Él dice, nadie gana la lotería porque el 99% no gana la lotería. Puesto que la muerte pasa a todos y todos nos morimos, y son pocos los que han experimentado la resurrección, y los relatos de resurrección así lo muestran, Hume simplemente suma todas las muertes y decide que estos relatos de resurrección son falsos, no son posibles. Ese es el problema. Aunque pocas personas realmente han sido levantadas de los muertos, como la hija de Jairo, como Lázaro, como el hijo de la viuda o, y algunos otros más que se me vienen a la mente, nadie debe creer que por la cantidad de muertos no sea posible. Sí hay personas que han sido levantadas de los muertos. Es como decir, como decía hace un momento, que no debemos creer que alguien ganó la lotería. No, pues no es correcto. Alguien ganó la lotería, aunque la mayor parte de la gente no ganó, aunque la mayor parte de la gente perdió, hubo un número que sí salió premiado, ¿no? Es extraño que el científico objete milagros basándose en argumentos como este, ¿no? No es muy científico. Pues su propio estudio no se realiza de esta manera. Porque el científico trata constantemente de ampliar, de detallar, de complementar lo que sabe y entiende de las leyes naturales, ¿no es cierto? Revisándolas, adaptándolas a medida que se haya nueva evidencia, ¿cierto? Hay nueva evidencia y la ciencia cambia, la ciencia va avanzando, tiene nuevos aportes, tiene nueva evidencia y va complementando el trabajo. Los principios de Hume en cuanto a los milagros imposibilitan esta clase de progreso científico, porque te dice, todo lo que has observado hacia atrás es lo que cuenta. Entonces, con esto, no puedes avanzar, no puedes traer nueva evidencia, no puedes realizar progreso científico, ya que el investigador nunca creería en sus datos, ¿no? Es decir, nunca irías más allá del patrón de experiencia pasada. Hasta acá hemos respondido esa pregunta, si son creíbles los milagros. Ahora tenemos que responder otra pregunta importante, es que si son científicos los milagros. Si son científicos. No te van a decir, no, no creemos porque no son científicos. Los milagros no son científicos. Muchos rehúsan creer en los milagros porque les parece que si se le permitiera a Dios intervenir en la naturaleza, entonces no podría existir el método científico. Entonces no se le permite a Dios intervenir en la naturaleza para que el método científico sea válido. Esto se construye sobre el principio de uniformidad y regularidad. Repito, esto se construye sobre el principio de uniformidad y regularidad, de modo que cualquier causa irregular haría imposible la ciencia. Como escribe Alan Bloom, ¿qué dice este señor? Entre comillas, los científicos se oponen como un solo hombre al creacionismo, reconociendo correctamente que si existe algo como eso, su ciencia es errónea e inútil. O la naturaleza tiene un orden legal o no tiene, o puede haber milagros o no. Los científicos no prueban que no haya milagros, lo suponen. Sin ese supuesto no hay ciencia. Cierro comillas de Bloom. Acabas de entrevistarte con el señor Bloom y te ha dicho todo esto. ¿Cómo respondes a esto que te acaba de decir?
Esa es otra tarea mental que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Veamos algunos argumentos que indican que los milagros son contrarios al método científico. Patrick Noel Smith, quien objeta que el sobrenaturalista use los milagros para explicar cosas. Pues la ciencia podría encontrar la explicación natural en el futuro. ¿Cómo se resume su objeción? Voy y digo de la siguiente manera. 1. Solo lo que tiene capacidades predictivas puede catalogarse como explicación de un hecho, tal como las leyes naturales. 2. El milagro no puede predecirse. 3. Por lo tanto, el milagro no es calificable como explicación de un hecho. Entonces, solo sirven las explicaciones científicas y todas las demás deben conformarse a la ciencia o callar. Ese es el argumento. Voy a volver a leer. 1. Solo lo que tiene capacidades predictivas puede catalogarse como explicación de un hecho, tal como las leyes naturales. 2. El milagro no puede predecirse. 3. Por lo tanto, el milagro no es calificable como explicación de un hecho. Entonces, solo sirven las explicaciones científicas y todas las demás deben conformarse a la ciencia o callar. Y acá estamos en otra argumentación que tenemos que digerirla y tenemos que pensarla. Acá, aunque Noel Smith afirma que el científico debe mantener su mente receptiva y, por supuesto, no rechazar evidencia que arruine, que estropee sus teorías preconcebidas, es claro, hermanos, que cierra a la posibilidad de la explicación sobrenatural. Insiste arbitrariamente que todas las explicaciones deben ser naturales o que en realidad no cuentan. Así de simple. Todas las explicaciones deben ser naturales o en realidad no cuentan. Él supone que todos los hechos tendrán finalmente una explicación natural, pero no ofrece alguna prueba de ello. No va ofreciendo pruebas de lo que va diciendo. La única forma en que saberlo es determinando anticipadamente que los milagros no van a poder ocurrir, es un salto de fe naturalista. Es un salto de fe a la inversa, es decir, un salto de fe naturalista. Los científicos afirman que las explicaciones deben tener algún valor predictivo. Sí, los científicos afirman que estas explicaciones deben tener algún valor predictivo, pero hay muchos hechos del mundo real que no pueden predecirse y voy a dar ejemplos. Nadie puede predecir un accidente. Nadie puede predecir un robo. Nadie puede predecir un terremoto. Nadie puede predecir una erupción de volcán. Algunos podrían presumir o decir es probable que haya una erupción de volcán, es probable que haya un terremoto, pero hasta ahí llegan. No pueden predecir con certeza un terremoto o, una erupción de volcán. Y es natural. Estoy hablando de cosas naturales. Hasta el naturalista reconoce que no puede predecir los hechos. Lo único que se puede predecir son los principios, pero no los hechos. El sobrenaturalista expresa lo mismo. El milagro ocurre cada vez que Dios estime que es necesario intervenir. El Señor en su soberanía verá cuándo interviene con un milagro y cómo interviene con un milagro. Y por supuesto que no se puede predecir. Yo les aseguro, hermanos, que Moisés no tenía idea el día que se levantó en la mañana que iba a abrir el Mar Rojo como lo hizo. No tenía idea que iba a pasar eso, pero pasó. Dios decidió manifestarse de esa forma en ese momento, de esa manera impredecible para lograr sus propósitos. Entonces, cada vez que Dios hace un milagro es con un propósito específico, por algo que Él quiere lograr dentro de su voluntad, dentro de su plan. Si está dentro de su voluntad, si está dentro de su plan, el milagro va a suceder. Si no, no va a suceder. Por más que
hablemos y pidamos y roguemos, no va a suceder. Si está en su voluntad, sí. Ahora, ¿quiere decir que no le tenemos que orar, que no le tenemos que pedir? Por supuesto que sí. Tenemos que pedirle, tenemos que orarle, tenemos que y esperar a que Él nos conceda, ¿no es cierto? Pero esa es la lógica. El milagro ocurre cada vez que Dios estime que es necesario. Los milagros tienen cierto valor explicativo en el método científico, cierto valor explicativo en el método científico, porque Dios tiene un propósito y comunica algo con cada milagro que hace. Los milagros de Moisés validaban a Moisés y comunicaban que Dios lo había enviado efectivamente a él, que Moisés era un enviado de Dios. Éxodo 7, 14 al 16 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ahora vamos a leer Éxodo 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Otro ejemplo les voy a dar, hermanos, de cómo Dios decide intervenir en la historia para cambiar los acontecimientos. Elías clamando por fuego del cielo. No por nada, hermanos. Elías no clama fuego del cielo porque sí, sino que había un propósito detrás de eso. Estoy leyendo primer libro de Reyes 18 del 16 en adelante. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña.
Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Isaías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended fuego a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Acabamos de leer, hermanos, un relato tremendo, un milagro tremendo que Dios hace por medio de Elías, probando dos cosas, su realidad y su poder. Ahora, esta clase de hechos exige una causa inteligente y además es un principio regular y uniforme. De modo que cuando ocurre una causa sobrenatural, como por ejemplo la división del Mar Rojo, el método científico nos dice que no debemos buscar una causa natural, sino una causa inteligente. Los milagros no se oponen a la ciencia, pero tratar de explicarlos por causas naturales es más bien anticientífico. La ciencia señala en realidad a una causa inteligente para estos acontecimientos. Juan 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sean bendecidos, hermanos. Gracias.